Y realmente lo que voy a presentar esta tarde son trabajos de investigación que se han llevado a cabo desde mi laboratorio, siempre en colaboración con IFAPA, la Universidad de Córdoba y muy en particular también en la Campiña de Córdoba con el Ayuntamiento. Ahora veréis por qué. Las líneas de trabajo, yo soy doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, tengo una formación agronómica, pero mi interés personal y profesional es tratar de reducir las pérdidas de suelo. Entonces, bueno, las líneas de trabajo, y por eso creo que estoy aquí esta tarde, para comentaros un poco lo que hemos avanzado y lo que no, sobre todo en términos de medir la erosión hídrica y el balance de agua en frutales leñosos. Toda mi carrera he tratado de ayudar un poquito, en colaboración con otros compañeros, a ver cómo somos capaces de combinar las cubiertas con no perjudicar nuestra producción, sino todo lo contrario. Luego hay otra serie de líneas que no voy a hablar esta tarde, pero que van asociadas, que es ver en qué estado se queda el suelo, dependiendo de cómo lo manejemos, y otros temas de erosión, como cárcavas, que no hablaré. Mi propósito de hoy es, en primer lugar, tratar de entender un poco qué es lo que estamos haciendo con las cubiertas vegetales cuando cambiamos de un sistema basado en suelo desnudo, que es el que hemos tenido históricamente en olivar, con más o menos éxito. Haré mucho hincapié en explicar en que podamos estimar cuál puede ser el impacto que podemos esperar en base a lo que ya se lleva midiendo a lo largo de más de 20-25 años, y tratar una serie de ejemplos de implementación donde ha habido bastante éxito. Muchos ejemplos son de fincas. He tratado de evitar ejemplos de experimentos y también donde hemos dado bastantes cabezazos, que yo creo que se aprende mucho de los errores, y comentar algunos aspectos que se sigue investigando hoy. Esta es una foto de cubiertas vegetales del sur de Estados Unidos en los años 20. El uso de cubiertas vegetales en cultivos leñosos no es nuevo. ¿Por qué comento esto? Porque dentro de las cubiertas vegetales en cultivos leñosos se mezclan una serie de conceptos diferentes. Lo que ocurre es que lo que estamos haciendo nuevo en olivar, en viñedos, y tanto aquí como en otras zonas mediterráneas, es una cosa distinta a la historia de cubiertas vegetales en frutales. Estos señores lo que hacían era utilizar la cubierta vegetal porque una manera más de mejorar, era un abonado en verde, una estrategia más de mejorar la materia orgánica y de mejorar la fertilidad de esos suelos en los años 20, en una zona que llovía más, esto es Georgia, en Estados Unidos, era tener mucha cubierta vegetal. Pero si damos un salto en el tiempo y vamos al olivar en España, el primer trabajo que he encontrado de cubierta vegetal en olivar, este es del año 69, aunque ellos trabajan de un trabajo del año 65, es de un ingeniero del Servicio de Conservación de Suelos, que en España hubo, que lo que trataban era de combinar en olivares de sierra, esto es la zona de Sierra Morena, usar la cubierta vegetal porque había problemas de erosión, pero era, veis que es trébol subterráneo, una cubierta vegetal porque era un olivar adhesado, que sirviera para mejorar las condiciones de pastoreo. Cuando voy un poco de historia, por supuesto, un privilegio estar aquí, es una cátedra como es la de José Humanes, pero hay otra persona que hay que mencionar mucho en olivar y en este caso en las cubiertas vegetales, que es el doctor Miguel Pastor. Miguel Pastor y su equipo a lo largo de los años 80 y 90 ponen a punto una historia que venía heredada en este caso directamente de publicaciones sudafricanas en viñedos, que es la cubierta vegetal temporal, que siempre que hablamos de olivar lo que vamos tratando es de esto. Esto por cierto es Pedrera, esto es un ensayo que tuvimos aquí no hace demasiados años, no sé si os suena la zona, es tratar de tener el suelo cubierto durante otoño e invierno y manejarlo de manera que sus residuos y sus semillas queden para que vuelva a autosembrarse al año siguiente. Esto es, como veis, esto es una finca cerrada, es una parcela experimental, y cuando hablamos de los beneficios de cubiertas, lo que tenemos en mente y lo que posiblemente tengan en mente cuando en Bruselas se legisla el tema de cubiertas vegetales es esto. Una cosa que durante mucho tiempo es tratar de ajustar, cubrir el suelo cuando llueve y eliminar la cubierta cuando podemos perder agua. ¿Por qué? Aquí vuelve a aparecer esto. Este es un tipo de gráficos que voy a mostrar varias veces esta tarde y son muy fáciles de entender. Hace unos años puse juntos muchos datos que son de la tesis de Miguel Pastor, otros de Juan Castro, otros nuestros, de algunos experimentos, como este chico que es otro Castro, y aquí lo que comparamos era la cosecha de aceituna cuando tienes un suelo con laboreo, o sea, un suelo desnudo sin cubierta, frente a la cosecha para el mismo experimento cuando tienes una cubierta vegetal. Si tienes la misma producción, está en esta línea. Si tu laboreo tiene más producción,
en el mismo experimento y las mismas condiciones que tu sistema con cubierta, pues estarías por aquí. Y lo que aquí muestro, los puntos rojos, y es uno de los... Si veis todas las publicaciones de olivar en nuestra zona, se recomienda la fecha de siega de cubierta sobre el 20 de marzo o finales de marzo. Todos estos puntos rojos en los que veis que no hay diferencia en cosecha entre un sistema de laboreo o un sistema con cubierta vegetal temporal, son experimentos. Se siguen publicando experimentos parecidos en Portugal, en Italia. Yo creo que es más interesante sacar los españoles. Como veis, gracias al trabajo de numerosos agrónomos, y aquí hay que citar sobre todo al doctor Pastor, se puso a punto este sistema. Si segamos la cubierta a la salida del invierno, somos capaces de no afectar la cosecha. Si la cosecha, por distintos motivos, en este experimento lo hicimos a propósito, en alguno también, en otro mencionan que no se pudo aplicar el tratamiento de herbicida. Si retrasamos la siega de la cubierta, sistemáticamente tenemos un piquito y hay una tendencia a una reducción de producción. Entonces, por eso es por lo que hablamos siempre de cubiertas vegetales temporales. Estamos aplicando una técnica que es muy poderosa, pero tenemos que afinarla. ¿Por qué lo hacemos? Pues el motivo es el que todos sabéis. Esta es la lluvia en Córdoba y, como veis, a partir de marzo, abril empieza a descender con mucha variabilidad. Esto es el promedio de 20 años en Córdoba, pero lo que tiene poca variabilidad y es inevitable es la demanda de la atmósfera para que el suelo evapore y las plantas transpiren. Tenemos que afinar nuestra cubierta teniendo en cuenta que tenemos que mantener algo de suelo en verano para que empalmemos con un mínimo de transpiración del árbol hasta el otoño siguiente. Y sobre todo evitar un estrés en primavera. ¿Y qué hemos hecho desde Miguel Pastor hasta aquí? Porque han pasado 20 años. El capítulo que os he sacado antes era el capítulo de manejo de suelo del año 95 del libro del cultivo del olivo, y después de 20 años hemos sido capaces de sacar algunas cositas nuevas en la nueva edición. Pues lo que hemos hecho en estos 20 años ha sido sobre todo medir cuáles son los impactos beneficiosos y negativos de las cubiertas en función de cómo se comporten, de adaptar los sistemas de manejo de cubierta a distintas situaciones, pues nuestro olivar es muy diverso, y en tercer lugar, pues seguimos desarrollando y probando nuevas estrategias y nuevas especies de cubierta. También ha pasado otra cosa. Este librito quizás no suena mucho, pero la palabra condicionalidad la tenemos todos en la mente. Existe la obligación y existe la tendencia dentro de la política agraria común a que cada vez más los sistemas de manejo de cultivos leñosos en pendiente, ahora es obligatorio por encima del 15% en producción integrada a partir del 10%, pero la tendencia hoy es una obligación, pero la tendencia va por aquí. Cada vez se nos pide que tengamos un mayor control de los problemas medioambientales que podamos crear. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque a la vez que estamos criando riqueza, imágenes como esta no son infrecuentes en olivar. Yo no soy de la opinión de que la agricultura es una actividad dañina. Yo creo que cualquier actividad que pensemos industrial o cualquier actividad tiene problemas, y de lo que se trata es de combinar las dos acciones que estamos haciendo. Tenemos que seguir siendo productivos y ser capaces de crear riqueza, pero obviamente esto tenemos que evitarlo. Estos son casos extremos y estas son cuestiones que de vez en cuando... Esto es cerca de la cuenca del Genil Cabra, y lo que mucha de la gente ve en las ciudades que no están en el ámbito de la agricultura, lo que ven son esto. Este es el río Guadalquivir, en el año 2010, en la época de las tormentas. Vemos cauces que tienen más color que los puentes. Entonces, los que viven alejados del ámbito de la agricultura, en muchas ocasiones lo que se quedan es con esto, que esto es un problema ambiental serio. Por eso hay tanta presión, aparte de un motivo racional, porque usemos cubiertas vegetales en este caso, porque hay problemas de erosión serios que debemos de ir atajando poco a poco. Bueno, eso es la impresión de lo que vamos por el campo, lo que vemos. En realidad, a gente como a mí nos pagáis entre todos para que midamos. Una manera de medir la erosión es con parcelas cerradas. Básicamente lo que vamos es, cerramos un tramo de ladera, estos son unos 24 metros, esto está en Lanjarón, esto es de un grupo de IFAPA, estos son unos 60 metros de ladera, y medimos todo el sedimento y todas las correntías que salen.
Esto ya no es que vamos por el campo y yo tengo esa impresión, que también es válido, o que yo uso un modelo y estimo. Estos son medidas. Aquí llevamos 14 años sacando el suelo que hay en esos depósitos. Y lo que vemos es, y esto es una segunda idea que me gustaría mostraros esta tarde, es poner algún número a cuando hablamos de pérdidas de suelo, ¿vale? Esto es el sedimento que la gente que llevamos unos pocos años trabajando en esto, pues vamos y medimos en olivar. Y aquí lo que veis son dos sistemas que no tienen cubierta vegetal. La barrita blanca con el filo rojo es el no laboreo con suelo desnudo, que es que no labramos. Esto lo recordaréis mucho, estuvo muy en boga, sobre todo a finales de los 80, primeros de los 90. No labramos, pero evitamos también que haya vegetación. Y lo que veis es que en todos los casos que comparamos, pues tenemos pérdidas de suelo del orden de 10 toneladas, 25 toneladas por hectárea y año. Estos son promedios de al menos 3 años. Nos vamos allí, nos tiramos unos añitos midiendo y sacamos estas estimaciones. Y en los sistemas de laboreo con suelo desnudo, pues también nos encontramos con pérdidas de suelo muy elevadas. Hay dos números, quizás eso es más fácil ponerlo en términos de profundidad de suelo. 12 toneladas por hectárea de pérdida de suelo viene a ser como si perdiéramos 1 milímetro de suelo por esas 12 toneladas, ¿vale? Y eso nos ayuda, un año pues es insignificante, pero si lo ponéis en el acumulador veréis lo que ocurre. Esto es un ejemplo de uno de los ensayos que cuando hacemos el promedio nos podemos encontrar con el orden de 20 toneladas. Este es el ensayo que os he dicho que estamos, esa parcela de esa ladera de 60 metros. Pero hay años que las pérdidas que hemos medido, este es el primer año que llovió, el año 2009-2010, hemos tenido pérdidas del orden de 60-70 toneladas por hectárea y año. Eso es como, imaginaros un camión de 20 toneladas, pues 3 camioncitos que voy sacando por hectárea de mi parcela. Esto no... Perdón. Claro, en realidad es una discusión. Los suelos sistemáticamente se están formando y perdiendo. O sea, lo que nos preocupa es que, y por eso os he hablado de milímetros, es para poner en perspectiva cuando hablamos de 12 toneladas o 1 milímetro de pérdida de suelo por año, que tiene eso que ver. Los suelos normalmente se forman una tasa que es de varias centésimas de milímetros al año. Es esta rayita, ¿vale? Y esto también me gusta ponerla para decir que el olivar no deja de ser otro sistema agrícola en los que cuando manejamos los suelos desnudos tenemos una erosión acelerada. Y esta es la pérdida de suelo promedio en las zonas agrícolas del mundo cuando se ha medido. Y está hablando del orden de 3-4 milímetros por año. ¿Qué pasa? El olivar estamos, en los ensayos experimentales que he mostrado de olivar, estamos aproximadamente por aquí. ¿Qué pasa? Pues esto es una cuenta del banco. Si pierdo más suelo del que se va formando, sistemáticamente voy perdiendo suelo. Al final, lo que ocurre es que no en nuestra generación y posiblemente no en la de nuestros nietos, al final se acaba. Pero este suelo que estamos perdiendo creará problemas. Los norteamericanos utilizan un concepto que es la tasa de pérdida de suelo tolerable, que lo estiman entre 1 milímetro y 0,5 milímetros al año. ¿Qué? Es decir, para tener que hacer agricultura tenemos que asumir que hay que perder algo de perfil de suelo, pero tiene que ser una velocidad moderada, no una velocidad como esta. Y los sistemas de agricultura de conservación, cuando usas cubierta, en este caso, o cuando usas siembra directa, pues son capaces de quedarse muy por debajo de esa pérdida de suelo tolerable. Esto es un... ¿Qué pasa? Que 1 milímetro no lo vemos, labramos, en 10 años tampoco, pero esto es un trabajo que hicimos en Montefrío, en los que localizamos olivares que era el mismo olivar desde finales del siglo XVIII, primeros del siglo XIX. Y lo que nos dedicamos fue una cosa relativamente simple, que es, sabiendo que no se había movido el suelo en esos olivares por distintos motivos, medir cuánto suelo se había perdido desde el inicio del tronco, el nivel de suelo original, al que tiene hoy. Y además hicimos calicatas para ver cuánto suelo quedaba. Pues en un periodo de unos 200 años, pues lo que se ha perdido ha sido entre 48 centímetros, 52 centímetros, 35 centímetros, son las 3 laderas que medimos, del orden de 45 centímetros de suelo. Ahora nos quedan 80. No he sacado. O sea, acumulado a lo largo parte de nuestro capital, que es el suelo, a la larga lo que acabamos perdiendo una cantidad de suelo muy importante.
¿Cuál es la paradoja con la que nos encontramos muchas veces la gente que nos preocupamos de este problema, o vosotros que tenéis otras preocupaciones? Que es que podemos estar perdiendo suelo una tasa moderada, porque lo que os presento aquí es la producción media en estos olivares desde finales del siglo XVIII hasta el año 2000. ¿Qué pasa? Que hemos estado perdiendo medio metro de suelo, pero sistemáticamente hemos tenido una serie. Aquí empezamos del orden de una, porque los olivares tenían otro uso, menos de 500 kilos de aceituna por hectárea y año, hasta producciones promedio del orden de 2.500 kilos. ¿Qué pasa? Que podemos estar teniendo esta pérdida de suelo acelerada y que otras mejoras agronómicas parcialmente vayan compensando eso, de manera que estemos perdiendo suelo y todavía no estemos viendo su efecto. Esto tiene dos cuestiones. A los que tenemos una preocupación por este tema, nos resulta muy complicado explicar que este es un tema urgente, y el segundo, que en el día a día de una explotación, cuando hay otros problemas urgentes, estas cosas suelen quedarse un poquito más para atrás, y es racional entenderlo. Pero el resultado final es que, si yo pienso en mi finca en términos de suelo, estos señores han perdido un tercio. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa, esto es la pérdida de suelo acumulado en dos situaciones. Parte de nuestro trabajo es análisis del balance de agua y cómo afecta eso a la cosecha de olivar. Estos son suelos de la campiña, en las que vemos que hasta que estos suelos no pierden, son suelos arcillosos, relativamente profundos, buenas condiciones. Existen muchas condiciones de suelos de olivar en los que todavía no hemos llegado al punto en el que la limitación de la capacidad de almacenar agua que vamos a imponer perdiendo suelo, tengamos una pérdida en producción severa. O estos son suelos de ovejo, que son suelos mucho más arenosos, con mucha más piedra, esto es Sierra Morena, en los que esta pérdida, salvo aquí quedan unos 80 centímetros, y originalmente creíamos que estaban del orden de unos 120 centímetros. Esta pérdida de un año a otro es tan pequeña que es muy difícil percibirla. Solo la percibimos cuando hacemos este tipo de análisis a posteriori. ¿Por qué voy por aquí? ¿Y por qué viene la presión de la política agraria y de gente un poco como yo de venir a presionaros por esto? Porque el suelo que perdemos va a algún lado, y eso sí hace un daño inmediato. O sea, quizá os suene, cuando hablan de los daños de erosión, hablan de los daños in situ, que es lo que pierdo yo en mi finca porque tengo problemas de erosión, y los daños ex situ, que es el daño que creamos a otros. Esto es la carretera que va de Jauja a Puente Genil. Este sedimento no hay duda de dónde viene. Tampoco hay duda que esta reparación la paga la Diputación de Córdoba. No la pagamos los que perdemos el suelo. Cuando ponemos esos números en perspectiva, estos son varios trabajos. En rojo es los costes de la erosión por hectárea en distintos países fuera de la explotación, como ese daño a la carretera, embalses que están llenos de sedimento y ya no se pueden utilizar. Cuando hay una inundación, en muchas ocasiones, cuando tenemos sedimento, colapsamos los sistemas de drenaje y aumentamos los daños de la inundación. Esto pasa mucho en los pueblos cuando tenemos una riada y lo primero que se colapsan son las alcantarillas y lleva barro. Pues estos son los daños atribuidos a la erosión fuera de la explotación y dentro. Estos son los números que maneja la Unión Europea, y solo quiero que os quedéis con una idea. Que cualquier organismo que legisle desde el punto de vista ambiental o agrícola, en este caso nuestro Ministerio, nuestra Consejería o la Unión Europea, es consciente que muchos de los daños que estamos creando con la erosión, creamos más daño al vecino que a nosotros. Por eso hay tanta presión, es uno de los motivos por los que hay tanta presión externa, porque en zonas agrícolas, puede ser esta, puede ser Grecia, puede ser el sur de Italia, algunas zonas de Hungría, esto no nos pasa solo a nosotros. Por eso hay tanta presión por controlar la erosión en zonas agrícolas, porque está suponiendo un coste, en algunas ocasiones muy grave, que está pagando alguien de fuera. También hay otra cuestión que se nos olvida. Esto es un informe de WWF, antes de esta reforma de la PAC, no, de la anterior, en el año 2000, que es que sistemas tan simplificados como los que se dan en muchas comarcas del sur de España, sobre todo en esta época, estamos hablando de finales de los 90, en los que el único cultivo era el olivo. Aparte de problemas de degradación de suelo, este sedimento está creando problemas de calidad de agua, bien por contaminación por sedimentos o los agroquímicos que lleva, o de otro punto de vista de reducción de la biodiversidad.
En ocasiones, cuando salimos del ámbito del olivar y nos movemos en el ámbito de las discusiones de políticas agrarias, una imagen que se da, que es parcial, pero que se está discutiendo en estos ámbitos, es los daños ambientales que estamos creando con prácticas agrícolas que tienen que mejorarse. Entonces, esto es uno de los motivos. Yo en realidad, yo lo que trato de deciros con esto es para que entendamos que la presión que nos viene de la política agraria tiene un motivo racional y tiene también un motivo político, que es que en parte esta es la imagen que hay en algunas de las discusiones, con lo cual que tengamos esta presión y este aliciente para mejorar, yo creo que deberíamos de tenerlo en la cabeza. Ahora, los beneficios de la cubierta vegetal, os lo voy a listar aquí, pero lo que me gustaría que os quedarais es que cuando hablamos de cubiertas vegetales, nosotros estamos hablando siempre de esto, de la autosiembra anual, en comparación con otros dos que muchas veces se confunden y nos piden que tengamos los mismos beneficios cuando en nuestras condiciones no podemos. Un aumento de la materia orgánica del suelo, que como veis, el abonado verde es mucho mayor, pero depende de la intensidad de la cubierta, incremento de la actividad biológica, incorporar algo del nitrógeno, no podemos esperar que incorporemos mucho, en una autosiembra anual, mejorar la infiltración, reducir la escorrentía, reducir polvo, en fin, ahí hay varias, pero lo que quiero que nos quedemos es que el efecto de la cubierta está muy asociado a la cantidad de cubierta que tengamos, en el tiempo y en el espacio. Esto sería un gran beneficio, pero esto es lo que es realista que podemos pedir con nuestras cubiertas en nuestras condiciones. También los perjuicios. Los perjuicios como el riesgo de aumentar los daños por helada en primavera son mucho mayores cuando tenemos un abonado verde en los que vamos buscando mucha biomasa y mucha cobertura. Nuestra cubierta temporal en las calles cubrimos menos superficie y ese riesgo es menor y así. Simplemente algunas imágenes. Y yo creo que, bueno, para ver, en algunas ocasiones estas tablas vienen cogidas de condiciones que no son las nuestras. Esto es una cubierta para abonado en verde, pero estas son las condiciones de California que aquí están regando. Tenemos que tener expectativas más realistas, ¿vale? Entonces, cuando hablen de abonado en verde y los beneficios del abonado en verde, el especialista que ha escrito eso está pensando en esto. Cuando por error o por despiste leemos literatura norteamericana sobre los beneficios de las cubiertas vegetales temporales, están pensando en esto. Esto, riego deficitario para estos señores son 3.000 metros cúbicos hectárea año. Y esto es una cubierta vegetal permanente porque, de nuevo, esto es una parcela que tiene agua, esto es California, agua de sobra. Entonces, ¿por qué he ido un poco dando vueltas durante estos últimos 10 minutos? Pues yo creo que es muy bueno que enfoquemos dónde vamos a aplicar nuestras cubiertas. Siempre vamos a pensar en unas condiciones que no son las de que algunas veces nos viene en la literatura, tenemos menos agua, y luego la segunda es que podemos utilizar cubiertas para distintos motivos, pero nuestro motivo principal y por el que comenzó históricamente muchas de las experiencias de erosión de cubiertas vegetales en olivar es para controlar la erosión o en ocasiones para pastoreo, pero sobre todo control de erosión. Eso nos va a condicionar muchas de las especies de las que voy a hablar esta tarde, que van a ser gramíneas. ¿Por qué? Tienen un ciclo mejor adaptado y sobre todo sus residuos van a persistir muchísimo más en el tiempo. Si recordáis la diapositiva que os saqué antes de Pedrera, si yo siego y desbrozo en abril y eso no va a emerger y no va a empezar a cubrir suelo hasta noviembre o primeros de diciembre, con suerte, yo no quiero tener suelo desnudo hasta que me hayan caído 200 milímetros. Por eso, cuando habléis de cubiertas vegetales para control de erosión, muchas veces os vamos a hablar de gramíneas, por ese motivo. Esta tarde hablaré de otras, pero sobre todo, si estamos hablando de cubiertas vegetales y erosión, bien en mezcla o bien simple, hablaremos muchas veces de gramíneas. ¿Qué pasa cuando ponemos las cubiertas vegetales? Este es el mismo gráfico que os he presentado antes en términos de pérdida de suelo anual, ¿vale? Y lo que veis, lo que he añadido en verde es la pérdida de suelo que medimos en los mismos suelos, las mismas pendientes, una parcela al lado de la otra, cuando teníamos una cubierta vegetal. ¿Qué me interesa? Que esto es una parcela con un 30% en los suelos de la Alpujarra, si lo conocéis, ¿vale?
En todos los casos, la reducción en la pérdida de suelo es inmediata, ocurre en el momento que implantamos la cubierta, que somos capaces de implantarla, y nos encontramos en tasas de pérdida de suelo muy bajas. Acordaros del numerito mágico de alrededor de 0,1 milímetros de pérdida de suelo al año, que estamos en 0,5, incluso en pendientes en la que perdemos bastante suelo, la pérdida en comparación con el suelo desnudo, la reducción de las pérdidas de suelo es muy grande. Eso pasa en años con una lluvia, esto de nuevo Benacazón en el Aljarafe, en años de lluvia promedio la pérdida de suelo es prácticamente despreciable, con cubierta en comparación con el laboreo, e incluso en el año que tuvimos la peor mala suerte, este fue el año que sembramos en noviembre, justo antes que viniera ese año de 2009-2010, incluso en años que tengamos muy mala suerte y nos viene un año con muchísima precipitación, en el periodo después de la siembra, una vez que logramos que la cubierta se implante, la reducción es automática. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso mecánico. Lo que estamos haciendo con la cubierta básicamente es cubrir el suelo. Por eso responde tan rápido. La erosión, hay varios mecanismos que explican la pérdida de suelo y todos se suman y dependiendo de la escala en la que estemos, uno es más importante que otro. El primero es el salpicoteo de la gota. Si hay algo protegiendo el suelo, lo que va a ocurrir es que el suelo se va a quedar en su sitio y no lo vamos a proteger. Esto es lo que llamamos erosión por salpicadura. En el momento que yo tengo la cubierta o tengo mi residuo, eso está ahí. Segundo, a medida que aumento la escala, yo no he pasado de la cajita, ya he ido a... Esto es una simulación de lluvia que hicimos ahí en esta zona. Pues lo que tenéis es que el agua empieza a escurrir y está la erosión laminar. Tienes una lámina de suelo, eso se ve muy bien en los aparcamientos, más que pues tiene una lámina de suelo que va arrastrando el suelo con la escorrentía. ¿Qué pasa? Pues si yo tengo mi vegetación, no solamente evito que el sedimento se mueve, sino que mis tallos lo van frenando. El agua va más lenta y además se va depositando a medida que circula el sedimento. Ese efecto funciona, esto es un olivar de la campiña, estamos también midiendo, ese efecto funciona hasta aproximadamente esta escala. Una ventaja de las cubiertas vegetales es que retienen el suelo no solo en superficie, sino también están ancladas. A medida que empezamos a tener regueritos, las raíces están sujetando frente a esto. Cuando ya llegamos a esta escala de laderas muy largas, una ventaja de las cubiertas vegetales, estos son restos de poda, esto es cerca de Montilla, hace una semana. Como veis aquí, los restos de poda protegen muy bien de la erosión por salpicadura y de la erosión laminar, pero cuando tenemos una ladera muy larga, como en este caso, llega un momento que eso empieza a flotar y moverse. No es que no sean efectivos, sino que son técnicas que deben de complementarse. Cuando tengamos laderas muy largas, nos interesa tener cubiertas por este motivo, porque están ancladas. Pero, y volveré a insistir en esto, cuando tenemos ya áreas muy grandes, el problema de erosión con cárcava es otra tarea. Lo mismo que os estoy hablando que a escala de ladera podemos controlar la erosión con cubiertas vegetales, cuando ya estamos hablando de vaguada, en nuestras condiciones tenemos que hacer algo más. Y ahora os trataré de explicar un poco, explicando cómo funcionan las cubiertas sobre infiltración. Pero antes de entrar en eso, os voy a volver a insistir en esta idea. De cara a la condicionalidad, este señor y esto es la misma fecha. Esto es un mes de febrero en la provincia de Córdoba. He puesto cosas de Córdoba para no herir ninguna susceptibilidad. Este señor y están cumpliendo la condicionalidad igual. Este señor tiene un control de la erosión completa, pero este señor, esa es la banda de cubierta, pero este señor obviamente no puede esperar tener el mismo efecto que este. Es una idea a recordar que todos los experimentos, todos los números, todos los beneficios que estamos diciendo que tienen las cubiertas están cuando somos capaces de tener una cubierta vegetal bien implantada. Y esta es la variabilidad que nos vamos encontrando en numerosos olivares. Para mí, el reto de muchos de nosotros es tratar que estas fincas que apenas tienen cubierta, algunas con un buen motivo, porque tienen suelos muy degradados, yo no creo que mucho agricultor se ha descuidado, pues tratar de lograr. ¿Por qué insisto tanto en cubrir el suelo? Os voy a volver a explicar este gráfico. En realidad, otra de mis líneas de trabajo es modelos para predecir la erosión. Yo me vais a perdonar, pero yo me dedico a eso.
Pero hay un modelo muy simple que hemos trabajado que esto básicamente refleja el efecto de la cobertura. Cuanto más cobertura tenga, más bajo es este número. De manera que si yo tengo un olivar con una cubierta completa, pues mi riesgo de erosión es muy bajo, 0,06, y si lo tengo con suelo desnudo, es como 6 por 8, 48, 6 por 7, 42. Un suelo, el no laboreo con suelo desnudo es 0,42, tengo 7 veces más pérdida de suelo de acuerdo a los modelos con los que ya nosotros hacemos estimaciones, no en parcelas, sino a escala regional. Somos capaces de predecir bien la erosión en olivar, relativamente bien, porque es un proceso muy fácil. A esta escala de ladera responde sobre todo a la cobertura que hagamos de suelo. El punto de vista práctico tiene una interpretación muy clara. Si somos capaces de tener buena cobertura de suelo, sobre todo a escala de ladera, combinando cubierta y en ocasiones restos de poda, el efecto va a ser inmediato. A los que trabajamos a escala una más grande, esto es para que hagáis una idea. Cuando yo hago estimaciones de predicción de erosión con los modelos que hemos estado trabajando para distintos manejos, estas son las medidas y estas son las predicciones, pues estoy prácticamente en la línea 1,1. Mis predicciones coinciden con lo que he observado. ¿Y qué hacemos con eso? Pues una de las cosas que hicimos fue decir, bueno, ¿qué efecto ha tenido en la PAC? Desde que llegamos trabajando en cubiertas vegetales, ¿qué creemos que hemos ganado? Lo que veis en este gráfico, lo que llamo escenario 1, era la situación. Esto es un trabajo que hicimos a escala comarcal en Andalucía. Y lo que estimamos fue el riesgo de erosión en olivar en las distintas comarcas en Andalucía en función de los manejos que creíamos que eran dominantes en esa zona. Manejo dominante en los 90 era básicamente basado en suelo desnudo, y aquí lo que veis es la tasa de... Este era un numerito, para que lo entienda algún cargo político y no técnico, pues un numerito que resume la tasa media de erosión a escala de ladera que estimábamos en todos los olivares de Andalucía. Realmente estábamos del orden de 40 a 45 toneladas por hectárea y año. En realidad lo que nos interesa es comparar. Y este es el porcentaje de olivares en superficie que estaban por encima de una tasa ya que queríamos que era extrema, que era de 30 toneladas por hectárea y año. El escenario 3 es si la PAC se aplicara al pie de la letra. ¿Qué es al pie de la letra? Que los olivares tuvieran cubierta suficiente, al menos un 30% de superficie en sus calles durante toda la temporada de lluvia. Sabemos que en ocasiones no es así, que esto es la estimación que creemos en la que está la situación real, que no es ni este punto ni en este. A donde quiero llegaros, que estos años de esfuerzo, de uso de cubierta y del martilleo de la PAC, lo que sí estimamos es que las tasas de erosión promedio en olivar se han reducido significativamente. Y sobre todo, que hay una parte importante de pérdidas de erosión extrema que se han reducido también. El reto, estos ya son otros escenarios, asumiendo que pudiéramos utilizar las cubiertas vegetales no solo por encima del 10 o el 15% de superficie, sino en zonas, porque por debajo del 10 o el 15% de pendiente también hemos visto erosión. Lo habéis visto todos y lo hemos visto en alguna de las diapositivas. Y en ocasiones, en pendientes muy elevadas, por encima del 20-25%, asumir que tienes cubierta completa y que la retrasas más en mayo, porque es la única manera de reducir la erosión. ¿Qué quiero resumiros con esta diapositiva? Que décadas de años de esfuerzo de todos, esto en realidad el esfuerzo es de cada agricultor, aparte de los que hemos estado empujando desde el punto de vista de investigación y transferencias de los agricultores, esto es mérito de todos. Entonces el reto creo que es tratar de seguir mejorando. Pero es un tema recurrente, otra de mis líneas de nuestras líneas de trabajo es la erosión en cárcava. Intentar hacer la erosión por cárcava, y ahora haré una mención, se produce en zonas, esto es un olivar, cubierta completa, y tenéis esta cárcava por debajo de las líneas de riego. En zonas en que se acumula mucho caudal, cualquier vaguada, estos son 8 hectáreas de un olivar que estamos midiendo aquí, que ahora sacaré algunos números. Cada hectárea son, en el momento que acumulamos una zona, una vaguada que drena un área grande, a poca agua que escurra de cada metro cuadrado, cuando va sumando metros cuadrados, hacer la cuenta de cabeza. 1 litro metro cuadrado por 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, ya no salen 10.000 litros. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Pues,
quiero introducir el tema que las cubiertas son muy efectivas hasta la escala de vaguada. Segundo, quiero introducir el tema de que si son muy efectivas en términos de reducir la erosión, son efectivas pero menos en el sentido de aumentar la infiltración. Y ahora trataré de explicaros por qué. Bueno, simplemente íbamos a perder el aforador. Esta es la única manera de controlarlo, fue con algunos diques. Pero este gráfico es parecido al anterior cuando hemos comparado las pérdidas de suelo, pero lo que aquí represento es el coeficiente de escorrentía anual. ¿Esto qué es? Yo cojo la escorrentía que hemos medido que ha salido de esos tanques, la divido por la lluvia anual y me sale un porcentaje. En este caso, en los sistemas de no laboreo con suelo desnudo, que básicamente en nuestros experimentos acabamos con una losa de lo más curiosita, pues un 20%, entre un 20 y un 25%. Nosotros solo no, este es un grupo que nos llevamos bien, pero no trabajamos juntos, que siempre es una garantía de que a gente distinta no salga lo mismo. Pues entre un 20 y un 25% de la lluvia anual se iba por escorrentía. Cuando íbamos a sistemas de laboreo en estos tres experimentos, pues perdíamos entre un 15 y un 5% de escorrentía. Y cuando usábamos la cubierta vegetal, los coeficientes de escorrentía tendrían que ser más bajos en general, que por supuesto que no laboreo con suelo desnudo y que en muchos casos los sistemas de suelo desnudo con laboreo, pero seguíamos teniendo una parte de escorrentía con cubierta que seguimos perdiendo, o que sigue ocurriendo. Cuando miramos un poquito más a fondo, esto es... He tirado de solo 2 o 3 ejemplos, por no, honestamente, por las prisas y también porque creo que es más ilustrativo, pero esto es el aljarafe. Esto, por cierto, es una pendiente del 11%. Este señor no tiene que aplicar la condicionalidad. Este es un señor que, bueno, la única parcela en esa finca que ahora labra es la nuestra experimental. Ahora os la enseñaré cómo la tiene Pepe Alfonso. Pero ¿a dónde iba? En los años que hay poca lluvia o que estamos alrededor del promedio, Sevilla estamos en esa zona 560, 570, los coeficientes de escorrentía con laboreo y cubierta vegetal son relativamente bajos. Siempre es menor en la cubierta, pero cuando tenemos un año con muchísima precipitación, un año de 800 milímetros, 850, 900, llega un momento que de nuestra ladera, con cubierta o sin cubierta, va a seguir saliendo agua. Y eso... por otro motivo, pero es simplemente recordatorio, que es una solución muy buena, pero si tenemos un problema gordo de erosión por cárcava, únicamente con esto no lo vamos a resolver. También interesa en el tema de balance de agua, que voy a hablar dentro de un segundo. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? Esto no nos pasa solo a nosotros, esto es el norte de Italia, otros compañeros, y aquí lo que os muestro es las pérdidas de suelo por escorrentía. Marroncito labrado o con rototiller, y aquí lo que veis es la cubierta. Pues sí, tienen menos escorrentía con la cubierta, pero sigue siendo una cantidad relevante. ¿Por qué? Y es el segundo motivo, porque yo creo que es tan importante este cambio que se ha dado de pasar de laboreo a empezar a usar cubierta. Porque cuando nosotros labramos tenemos un aumento muy importante de infiltración por 2 motivos. Uno es porque volvemos el suelo muy poroso, y en ese momento, hasta que el suelo no selle, pues hay muchísima infiltración. Y el segundo es que, aunque se selle, como tenemos muchas oquedades, el agua se queda ahí almacenada y hasta que no escurra acaba infiltrando. ¿Qué pasa? Que al cabo de una serie de lluvias, que pueden ser 80 milímetros en una tarde o 200, 250 milímetros si cae espaciado y otro tipo de suelo, todos estos efectos se pierden. Lo que estamos haciendo con la cubierta es, desde el punto de vista, no de erosión, ahora os estoy hablando desde el punto de vista de aumentar la infiltración. Lo que estamos tratando es de tener lo mejor de los dos mundos. Una situación en la que yo pueda tener mucha infiltración, pero que eso siga siendo así en el tiempo y no desaparezca como el laboreo. Pero claro, si yo comparo con el laboreo, al principio, justo después de labrar, sigue siendo un sistema efectivo para aumentar la infiltración. Esa es una de las causas por las cuales las diferencias en infiltración no son tan grandes como en erosión, cuando usamos cubierta con respecto al laboreo. El segundo motivo es que el olivar es un mosaico.
En la zona debajo, el olivar, un almendro, pero bueno, me voy a centrar en el caso del olivar. La zona debajo de una copa de un olivo es una zona en la que normalmente casi toda la lluvia, normalmente mucha de la lluvia que cae se infiltra. Está menos compactado, tenemos algo más de porosidad por las raíces, tenemos algunos restos de vegetación. Entonces, salvo algunas, en general, labremos o tengamos cubierta, hay una parte de nuestra parcela que es de alta infiltración, que es la zona normalmente debajo de las copas. Y donde hay diferencias en las calles, con lo cual, ¿entendéis lo que os digo? Que cuando comparamos, pues son otros motivos para entender por qué este sistema es menos efectivo en reducir las pérdidas por escorrentía que en la erosión. Esta es la zona de calle con suelo desnudo, en la que veis que se infiltra mucha menos agua de lluvia que en la zona de calle con cubierta vegetal. Este es otro trabajo que hicimos en el año 2004. El segundo motivo es, y aquí voy introduciendo ya la idea de balance de agua, es que nuestros suelos son relativamente poco profundos. Estos son 3 imágenes de olivar, no se ve un demonio con perdón, pero os lo digo yo, estos son unos 80 centímetros, estos son unos 60 y estos son unos 120. Y en esos rangos de suelo normalmente en los que nos movemos. Recordad mi diapositiva en la que os sacaba los años de mucha precipitación. Cuando tenemos un otoño con mucha precipitación, hay un momento que tenemos escorrentía, porque esta parte del perfil, hasta que llegamos a la roca o al material que hay debajo de nuestro suelo, que ya no es suelo y que está limitando la infiltración, todo esto está ya húmedo y lleno de agua, con lo cual a partir de ahí el fuego de la velocidad de infiltración ya no depende de lo que esté haciendo mi cubierta, ya depende de lo que me esté limitando debajo, que es lo mismo en unas condiciones u otras. Entonces, esto es lo que explica que las cubiertas tienen un efecto positivo sobre la infiltración, pero es limitado. Tiene una implicación en términos de balance de agua, que ahora os hablaré, y tiene implicación, y me vais a perdonar que os dé la lata de nuevo, pero he visto perder bastante dinero intentando reparar cárcavas sin acordarse de eso, que vamos a seguir teniendo mucha agua circulando por nuestros olivares en las vaguadas en años de mucha lluvia por estos motivos. Entonces, y aquí viene un ejemplito. ¿Os acordáis la foto de esta imagen que os he dicho? Este olivar estamos midiendo, tiene 8 hectáreas. Bueno, pues este señor empezó a poner cubierta vegetal este año. Ahora sacaré una diapositiva de cómo estaba. Esto es cerca de Córdoba. Ahí medimos, son 8 hectáreas. Un pico de 1.300 litros segundo. Entonces, simplemente acordarnos de esta cuestión de escala. Hoy he venido a daros un poco la lata con el tema de cubiertas vegetales, que son una herramienta muy efectiva a partir de la escala de ladera, pero cuando ya tengamos una vaguada grande, cuando hablemos de balance de agua, no una herramienta que cure todo. Entonces, me gustaría remarcar esa idea. Y ahora voy a intentar ir más allá del dibujo bonito, que es de mi amiga la profesora Uxi Soriano. Realmente, cuando hablamos de balance de agua en olivar, lo que estamos con las cubiertas, lo que estamos tratando es de modificar la fuente de agua, tengamos un manejo de suelo, ¿no? Va a ser la misma, que es la lluvia y el riego que podamos tener. Las pérdidas, ya hemos visto que podemos modificar parte reduciendo la escorrentía. La percolación va a estar limitada sobre todo por la profundidad de raíces que podamos tener. En otras palabras, cuando hablemos de balance de agua tenemos que ser un poco conscientes de qué profundidad de suelo tenemos. Y lo que estamos haciendo básicamente cuando pasamos de un sistema totalmente con suelo desnudo a otro con cubierta es que reducimos parte de la escorrentía, reducimos parte de la evaporación desde el suelo desnudo porque parte de nuestro suelo no va a estar desnudo, pero hay transpiración de nuestra cubierta que la estamos aumentando. Lo que queremos es manejar este sistema para optimizar eso, la transpiración del olivo. Con estas herramientas, en realidad lo que llevamos, los que hemos ido detrás de los pasos, de gente yo creo que más inteligente que nosotros, como Miguel Pastor, tratar de modificar este sistema para que la transpiración del olivo sea la misma que la que teníamos con el sistema de Labouré. Por eso es por lo que vamos dando la lata una y otra vez con no extender la fecha de siega y con ser cuidadosos, porque
lo que queremos es cortar esta transpiración para que en la compensación de los dos distintos elementos esto no lo afectemos. Os voy a presentar ahora dos cosas. Estos son trabajos con modelos de simulación y lo que os presento aquí es, en marrón estos son para distintas localidades en Andalucía, Ovejo, Baena, Córdoba, Archidona, Fiñana, Mancha Real, Alnarcázar e Innayoz. Marrón es el sistema con laboreo y en verdecito con la cubierta vegetal. Lo que aquí veis es que en nuestras estimaciones, pues yo lo que queríamos comparar es si en un sistema con cubierta que sea muy efectivo y yo la sigo a 1 de abril, ¿qué está pasando con los distintos componentes? Pues lo que veis es que efectivamente reducimos la escorrentía de una manera significativa, aunque no a cero. Esta es la evaporación desde el suelo desnudo, que reducimos parcialmente la evaporación desde el suelo desnudo con respecto al... En el sistema con cubierta es algo menos que el sistema de laboreo con suelo desnudo, porque hay menos superficie de suelo desnudo. Pero tenemos un tercer componente, que es la transpiración de la cubierta, que es potencialmente grande. Estas tres cosas, y cuando ahora pasen las diapositivas de dentro de unos minutos a distintos ejemplos de manejo de cubierta, lo que queremos es que lo que ganamos aquí y aquí compense esto. O acortar la transpiración, tratar de limitar la transpiración de la cubierta de manera que sea lo que ganamos por aquí. Lo que sí, aquí comparamos el resultado de ese juego. Aquí lo que comparamos es la transpiración que estimamos para estas condiciones. Estos son olivar de secano, los marcos típicos y tamaños de copa medio típicos de la zona, con laboreo convencional o con cubierta vegetal en distintas zonas. Lo que vemos es que no andan muy lejos, aunque en ocasiones parece que podría ganar un poquito con la cubierta o perder un poquito con la cubierta con respecto al laboreo. Pero la interpretación, y esto ya no son los trabajos experimentales que os he sacado, lo que aquí estamos tratando es de ver si los números nos cuadran en términos de transpiración y, en general, cuando la cubierta, cuando hacemos los cálculos, teniendo en cuenta que es una cubierta bien implantada y que la segamos, todo esto está para una fecha, asumiendo que la segamos bien, a finales del 30 de marzo. Pues no andamos muy lejos de cuadrar los números. Esto, yo me fío un poco de cuando usamos modelos de simulación, porque lo más fácil es engañarte a ti mismo. Eso lo dijo un físico hace muchos años y no se nos debe olvidar nunca. Entonces, una de las cosas que hacen varios grupos, nosotros somos uno de ellos, es medir. Estos son tubos metemos la sonda de neutrones y en este caso pues medimos la humedad del suelo hasta 2,3 metros en 4 manejos distintos. 2 dejamos la cubierta vegetal y otros 2 tenemos el suelo desnudo. ¿Qué os quiero mostrar aquí? Que hasta aproximadamente finales de marzo, esto es el 30 de marzo, las diferencias en el sistema con suelo desnudo, esto es un vertisol, esto es un olivar de secano, es un vertisol en la campiña de Córdoba y lo que veis es que prácticamente no hay diferencias significativas en los dos sistemas, en este caso en particular hasta finales de marzo. Muy descaminados, unos y otros no vamos. Eso sí, si te dejas llevar, tenemos esto. Como veis, a partir de abril hay mucha más transpiración, la vegetación se dispara y ahí sí tenemos ese pico en transpiración. Pero bueno, si es tan fácil como cortarlo el 30 de marzo, ¿por qué no lo hacemos? Y yo creo que esta es en Córdoba, esto es IFAPA de Córdoba, esta es la antigua escuela de agrónomos y esto es una foto tomada a 1 de mayo, que en un experimento en lo que estábamos siguiendo la fenología de distintas especies de cubiertas vegetales. A finales de abril, la única que teníamos ya con semilla formada era esta. Esto es un Bromus rubens, que ahora os hablaré. Pero esto es un braquipodio, esto es vallico. Nos cuesta trabajo cerrar el ciclo de las cubiertas de que produzca bastante semilla para que el año que viene se autosemille con las necesidades que tenemos de cortar la transpiración de la vegetación segando mecánico o químicamente la cubierta. Y muchas de las variaciones que tratamos de hacer con el uso de cubiertas vegetal, que ahora os mostraré, es tratar de cerrar estas dos cuestiones
que todavía no tenemos resuelta al 100%. Muchos olivares en muchas condiciones los tienen, pero el problema latente que hay detrás, porque hay gente que sigue desarrollando nuevas especies o seguimos hablando de manejo de cubierta, este es uno de los motivos, es que el ciclo y la necesidad de cortar el ciclo a finales, digamos, en nuestras condiciones, a finales de marzo, nos cuesta trabajo. Sobre todo si pensamos que en muchos de los casos, mucha de esta vegetación, si estás en un olivar de verdeo, que has acabado con el tránsito relativamente pronto, pues bueno, tienes noviembre, tienes diciembre, pero si es un olivar de aceite, que muchas de las parcelas tienen mucho traqueteo en noviembre y diciembre, realmente esta vegetación en cantidades relevantes no empieza a desarrollarse hasta que no volvemos a tener más temperaturas altas, ¿no? Entonces, simplemente quedaros con, aparte que es una idea racional, yo creo que una justificación racional de por qué seguimos buscando nuevas especies de cubiertas. No voy a hablar mucho de propiedades de suelo, pero solo un corolario. Y yo, olvidaros de esta, quedaros con esto. Este es el contenido de materia orgánica. Esto es un olivar que lleva unos 14 años labrándose, ¿vale? Hemos perdido ya unas 300 toneladas de suelo, de los que llevamos midiendo. Lo que veis, esto es el suelo en profundidad y este es el contenido de materia orgánica en superficie, un poquito por encima de 1, 0,8, 0,5 a 20 centímetros, y esto es la parcela de al lado que llevamos con cubierta pues los mismos años. ¿A dónde voy? Que muchas de las mejoras de propiedades de suelo que proporcionan las cubiertas son localizadas a donde está la cubierta y están muy concentradas en el horizonte superior del suelo. Son efectos relevantes, pero ocurre un poco con lo que igual que lo que hablábamos antes de transpiración. Va a estar concentrado en esa parte del suelo. No esperemos incrementos espectaculares de materia orgánica o si usamos leguminosas como cubierta en términos de propiedades, porque la naturaleza es lo que es, milagros no hay. Pero simplemente quedaros con esa idea. Esto es otro ejercicio que va en la línea de ser escépticos, que es decir, una cosa es la que yo llame cubierta y otra cosa es la cubierta que yo tenga de verdad en mi finca. No por ser chinchoso, sino por decir, bueno, ¿qué efecto podemos esperar? Esto es un trabajo que hicimos hace ya bastante. Todos estos son olivares ecológicos. Y lo que estuvimos comparando es que, bueno, hay olivares con cubierta, que si la cubierta está degradada, acordaros este grafiquito, esta foto con la bandita muy estrecha de cubierta que os he sacado. Si realmente no tenemos bastante cubierta y no producimos bastante biomasa, nuestro efecto sobre la materia orgánica va a ser poco menos que despreciable. Mientras que si logramos tener una buena cubierta vegetal, pues sí podemos tener un efecto importante en el horizonte superficial del suelo. Pero depende de que tengamos bastante cubierta. No voy a insistir en esto, pero por eso es por lo que muchos olivares con cubierta, su efecto sobre el secuestro de carbono en suelo es prácticamente cero, porque depende de que tengas mucha cubierta. Si no, tu efecto va a ser muy moderado. Bueno, sin embargo, en España aproximadamente el 97%, estas son estadísticas del Magrama, o como se llame ahora, el 97% de las cubiertas en leñosos son espontáneas, no las sembramos. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que hay varios motivos. Uno es coste, otro es que muchas de las propiedades que buscamos en la cubierta ideal, que tenga un ciclo corto, emergencia temprana, rápida cobertura de suelo, facilidad de autosiembra, fácil control, poca altura. En muchas ocasiones lo tenemos con la vegetación natural de la finca. No siempre, pero mi comentario es, y aquí voy, que si tenemos una situación en nuestra finca, por el banco de semillas, nuestro suelo no está degradado, que somos capaces de tener una buena cubierta vegetal como esta es una cubierta vegetal que lleva 18 años. Este señor se llama Pepe Alfonso, decidió optar por una cubierta vegetal porque se estaba quedando sin finca, literalmente, tiene los caminos cortados. Entonces, él pasó un sistema en lo que básicamente lo que hacen, pongo algún texto detrás, pero bueno, lo cuento ahora. Básicamente él desbroza 2 o 3 veces al año, esto es un olivar de verdeo, también en la zona de Sevilla,
desbroza 2 o 3 veces al año, dependiendo, con una desbrozadora de cadenas, dependiendo de lo avanzada que esté la cubierta. Si un año más seco y crece menos, pues no lo desbroza hasta que no lo vea. Y luego tiene su línea de árboles desnudos. Este sistema, pero Alfonso, le funciona. No hay razón para sembrar aquí. Es capaz de tener una cubierta muy temprana porque es vegetación adaptada a la finca y es capaz de controlarla sin problemas. Aquí os pongo una explicación por si luego dejo la... Esto es un ejemplo de aquí de la zona. Es ya algo antiguo, pero esto es también la zona de esta zona de vuestra denominación de origen, y en este caso, ahí vine más tarde en el año, lo que sí hacían, esto desbrozaban con una desbrozadora de cadenas, perdón, de martillo, y el problema que tenían era que en la época que ellos querían desbrozar, pues no había producido bastante cubierta para el año siguiente. Entonces lo que iban haciendo es que unos años desbrozaban en medio y dejaba una banda para que terminara de completar, iban alternando la zona que desbrozara para permitir que en parte de la calle pudieras producir semilla y cubierta, porque si no, con este sistema se quedaban sin cubierta. Este es el que midió 1000 litros al segundo de caudal punta. Esta finca, sin embargo, esto por estrategia. Este olivar tiene 14 hectáreas. Realmente cuando yo os muestro aquí ejemplos de fincas, no, es para decir que hay gente que se está jugando el dinero en este negocio que ha sido capaz de llegar a esto. Posiblemente en mejores condiciones, pero hay ejemplos que yo creo que se puede aprender. En este caso, pues la misma situación, se estaban quedando sin finca. Esto es un suelo de la Campiña de Córdoba y aquí optaron por otra estrategia. Aquí lo que optaron fue, ellos desbrozan, en este caso una desbrozadora de cuchillas, pero lo que hacen es que ocasionalmente, este es un técnico extraordinario, Bernardo, lo que ocasionalmente iba dando un tratamiento con herbicida selectivo para hoja ancha para ir obligando a que poco a poco te fueras quedando con más gramínea. Si tenía una zona del olivar que tenía gramínea y tenía poca hoja ancha y no daba, y se iba concentrando. Entonces, esta otra estrategia que se ha utilizado y que en ocasiones puede dar buen resultado. La línea de árboles debería estar desnuda, pero bueno, ese año se le fue la mano. Este es el 6º año, la foto que os presento, ¿vale? Todo lo que os voy a contar ahora son para ese 4% que todavía se siembra las cubiertas. Sembrar cubiertas tiene sentido si realmente tenemos una situación, creo yo, y ya es una opinión muy personal, en la que con el fondo de vegetación de la finca no podemos llegar a eso, o tenemos un fondo de vegetación natural de la finca de mala hierba que nos va a crear un problema descomunal, o una malva, o una serie de... Pues en este caso, los primeros trabajos de siembra de cubiertas que no fueran especies cultivadas, lo que usan es vallico, que es esto es un ejemplo de una finca experimental, y la idea, si os dais cuenta, siempre es, si queremos controlar la erosión, veréis que todavía no he sacado un ejemplo que la banda de cubierta sea estrecha, porque si no, sobre todo si vamos en la dirección de la pendiente, vamos a tener muy poco control de la erosión. Bueno, y aquí, pues básicamente, pues esto se ha venido sembrando del orden de esas densidades, 35-40 kilos hectáreas, fertilizando sobre todo de nitrógeno, y aquí lo he puesto por si alguien veía la presentación, algunos de los números que nos han salido bien. Un problema del vallico es que tiene un ciclo demasiado extendido, con lo cual la fecha ideal, o sea, nos metemos ya en mayo si queremos que produzca la semilla. Entonces, la estrategia que hemos visto, este señor, yo esta es la única finca que he visto que han mantenido el vallico durante 10 años, pero esto tiene truco. A este señor, primero, tiene riego, tiene un problema de erosión descomunal. Salieron 20 kilómetros de reguero cuando le hicimos la cuenta, y él no tiene inconveniente en segarla muy tarde, porque no riáis, pero es que le gustan las perdices, no quiere matar los animales. Pero obviamente esta no es la estrategia, que haya quien la use. Esta es la finca de hace un par de años de Google Earth. Lo desnudo es la banda de árboles, ¿vale? La estrategia con vallico
y es posible que con la más complicada de las que hemos visto es dejar una banda central, cómo manejarlo para que se produzca bastante semilla. Un avance yo creo que muy importante en los últimos años es que han ido apareciendo especies de gramíneas autóctonas adaptadas que ya tienen un ciclo bastante más, no solamente tienen un ciclo más cortito, sino que tienen muchísima más capacidad de propagación. ¿Qué es capacidad de propagación? Producen más semillas y además esas semillas más rústicas. Si a poco que se quede en la superficie germinará mejor. Muchos de vosotros seguros que habéis oído hablar del braquipodio, ¿no? El braquipodio o el vegeta, que es el nombre comercial. Esta es una imagen de Milagros y Cristina Alcántara, Milagros Saavedra y Cristina. Esto nos da más flexibilidad. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo más cortito, todas las que voy a sacar esta tarde siguen teniendo alguna dificultad para llegar al final, sobre todo en años secos, sin demasiado problema o sin meternos en abril, pero es muchísimo más viable. Sobre todo, tiene muchísima más capacidad de producir semillas. Si vamos a banda, tendré muchísima más semilla que la otra. Una dificultad, bueno, ahí os pongo... Aquí vamos a dosis de siembra más baja, a sembradora o incluso a boleo. Los mismos comentarios de fertilización y manejo prácticamente en todas las gramíneas. Todas las especies que os voy hablando ahora vamos a densidades de siembra más bajas por una cuestión clara, el coste. El coste de todas estas semillas pues ya va siendo una parte importante y la estrategia es implantar la cubierta no como locos, con perdón de la expresión, el primer año, sino tratar de verlo en un proceso de 1, 2, 3 años, de manera que tengamos buenas cubiertas, haciendo una inversión en semilla medianamente racional, porque pueden ocurrir cosas como una sequía, como una tormenta brutal justo después de sembrar, cuestiones así con las que conviene medir las fuerzas. Por eso veis que las dosis de semillas son más pequeñas. Si tuviera el mismo precio del vallico, la dosis que habría ahí sería 40-45 kilos hectárea, no nos olvidemos, pero hay que pensar en equilibrar también costes. Una estrategia, y esto es Milagros Saavedra quien lo ha comentado en más de un sitio, y hay que darle el mérito, esto es un experimento, un ensayo que ellos hicieron en los que dicen, bueno, yo quiero tener cubierta, el braquipodio el primer año me va a costar trabajo, con lo cual que hicieron la banda central de braquipodio, estos con sembradoras, y las laterales de cebada, de manera que implanto mi cubierta el primer año, sabiendo que al segundo año lo que va a quedar ahí va a ser el braquipodio. ¿Voy medio bien? Un pasito más allá, en esta... bueno, braquipodio ahora mismo 2 variedades comerciales, pero hay varios grupos trabajando en buscar otros ciclos todavía un poquito más cortos. Y esa es una de las líneas de investigación. Otra cubierta, esto sembramos 4 hectáreas. Es el Bromus rubens. Esto es muy particular, esto lo tenéis que haber visto, si no os suena el nombre, este es el que se pone, esta gramínea muy bajita que hay en los trigales, que se pone rojita cuando tiene estrés hídrico o cuando está frío. Llevamos varios grupos, nosotros somos uno de ellos, probando esta especie a escala de finca en los últimos años por 2 motivos. Su ciclo es todavía más cortito, normalmente para mediados de abril, principios de abril, si se siembra en octubre y pilla lluvia lo puede completar. Es todavía más competitivo que el braquipodio, produce mucha más semilla y la semilla es más rústica. Entonces, esto es un ejemplo. Y aquí la estrategia es básicamente la misma. Nosotros cuando lo hemos hecho, lo hemos sembrado así, a dosis de 15 a 20 kilos hectárea, lo hemos fertilizado y nosotros, como no dejamos de ser investigadores con perdón, pues nuestra estrategia es tratar de tener una cubierta muy importante desde el primer año. Sin embargo, esto es otro ejemplo que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando usas especies tan rústicas. El problema que tenía esta finca, esta es la que he sacado la imagen de Google Earth, que la única banda de suelo desnudo era la banda de árboles, ¿vale? El problema que tenía esta finca de erosión no era en las calles, era en la línea de árboles. Porque imaginar una ladera de 400 metros o 350 cuando se echa a llover. Entonces, en este caso, la solución que le dimos, sobre todo gracias a su técnico, es decir, bueno, cada cuántas calles, cuando tú estés aplicando el herbicida, no sería demasiado gravoso que pararas la barra.
de manera que podamos intercalar calles perpendiculares. ¿Cuál es el objetivo de estas calles perpendiculares? ¿Os acordáis del grafiquito que habéis sacado cuando se veían los regueros? Que cuando se empieza a formar un reguero se encuentra con una banda, en este caso eso tenía 2,5 metros de vegetación que lo frene. Entonces, esto, que realmente el mérito es de ellos, de la explotación, este es un ejemplo de ver cómo en las condiciones particulares de esta explotación, si el técnico o el encargado no le hubiera apetecido parar la barra, esto no se puede hacer. Pero en este caso, esto ha resuelto un problema de erosión relativamente serio, afinando las condiciones. En otras ocasiones, esto es la misma zona de Fernández Núñez, en otra finca, esto es un olivar nuevo que esto empezó a perder el olivar en estas calles, porque empezó a formarse regueros. En este caso, el propietario no estaba convencido de sembrar cubierta en todas las calles, pero era consciente que tenía un problema. Esta es otra cuestión. Las bandas de cubierta para controlar los regueros y la erosión, en este caso que tengo un reguero viniendo aquí, son efectivas si son anchas. Cuando llamamos ancha es de 2 metros, 2,5 metros para arriba. Entonces, que hubiera sembrado una bandita estrecha en cada una de las calles, un reguero tiene energía y el agua tiene energía para romperlo. Cuando tienes bandas anchas, ya no, acaba depositando el sedimento y en la mayoría de los casos se para ahí. En este caso, la estrategia fue sembrar una calle sí, una no. Este es el mismo Bromus rubens, que yo tengo debilidad por esta especie, pero bueno, no deja de ser un seco. En este caso, pues no lo tenía claro, este hombre se llama Antonio Luna, pues sembró una calle sí y otra no, hasta que se sintió lo suficientemente cómodo como para acabar sembrando todas las calles. Si tenemos mucha duda y queremos ir de menos a más, esta podría ser una estrategia, sobre todo si lo que tenemos es que la erosión nos va cortando nuestras calles de manera perpendicular. Yo creo que el objetivo, por lo menos el mío, es que tratemos de seguir usando las cubiertas de manera más efectiva, estrellándonos lo menos posible. Es preferible que controlemos parte de la erosión sin ver un daño serio en nuestra cosecha e ir ganando confianza para mejorar nuestro sistema, que estrellarnos el año 1. Porque si pasa eso, no sé qué pasará, pero seguro que a mí no voy a escuchar nunca más. En este caso, este es un ingeniero agrónomo y esta es la finca donde nosotros teníamos el ensayo de los tubos de sonda, de neutrones. ¿Acordáis ese grafiquito? Pues lo que se llama Gregorio, lo que Gregorio se dio cuenta es decir, vamos a ver, yo no me puedo gastar 20-25 kilos por hectárea para 26 hectáreas de la semillita de Bromus, con una semilla que hay que comprar a recolectores. Él usa otra estrategia que ahora os contaré, pero en el segundo año de usar la estrategia que ahora os cuento, él tenía cobertura completa. ¿Y qué hizo? Pues lo que hizo fue, con 45 kilos, sembró una banda muy estrecha en el centro de las calles el primer año. Dejó que completara el ciclo. Este suelo, además, este ensayo está en un vertisol y él cree que debe labrarlo en verano. Entonces, el segundo año, con esa banda, el Bromus es una especie, el Brachypodium también, pero el Bromus, que en un gramo puede haber del orden de 200 o 150 semillas. Entonces, con poca banda que deje, el Brachypodium le pasa igual, aunque un poquito menos, pues eres capaz de tener muchísimas semillas para cubrir la calle si la esparces. Entonces, el segundo año tenía esto. ¿Qué hacía ya? Pues el 1 de marzo lo que hace esto es glifosato, lo trata con glifosato, deja la banda central y luego la abre. Y eso es hace aproximadamente un mes. Yo lo que estoy tratando de mostrar son ejemplos de estrategias que conocemos y que han funcionado. Hay sitios, esto es Aguilar, hemos estado hablando hace un segundo de Aguilar. Esta es una parcela de Aguilar. Si recordáis, hace unos años que hubo una tormenta muy grande en verano, hubo un par de desgracias personales, pero que es lo más grave, pero además hubo zonas del pueblo, hubo olivares que perdieron la capa horizontal del suelo, veías las raíces de los olivos. Esto que os muestro son suelos muy degradados. Después de aquello son zonas que quedaron muy degradadas. Esto es un olivar que está situado sobre una mina de carbón. Volvieron a poner lo que decían que era suelo
Y esto, para que hagáis una idea, es un suelo que tiene un 0,4 de materia orgánica. Estos son dos ejemplos donde el problema para implantar una cubierta es que son suelos extremadamente degradados. Son suelos que aquí, vamos a ver, aquí ya no estamos hablando de que un suelo una fertilidad relativamente normal, que tú lo siembras, tienes cuidado con el tráfico. Estos son 300 hectáreas, estos son una superficie más pequeña, pero hay situaciones en las que el problema es que nuestro suelo no tiene ni banco de semillas ni fertilidad para volver a recuperarse. Estos son dos ejemplos. Aquí se llevan riendo de nosotros una temporada por ahí. Aquí hemos afinado algo más. Y en estas condiciones es cuando nos tenemos que acordar. ¿Acordáis lo que os he dicho? O quizás nos deberíamos acordar lo que he dicho antes del abonado en verde. En este caso el problema es decir, bueno, ¿cómo restauro la capacidad de esos suelos con un sistema de vegetación que yo produzca mucha biomasa en poco tiempo? Y aquí es donde nos volvemos a acordar de especies cultivadas. Nos volvemos a acordar de especies cultivadas porque estamos hablando de dosis de siembras muy altas, de superficie normalmente grande y de posibilidades de fracaso relativamente altas. Entonces vamos buscando especies que tengan un coste lo menor posible. Entonces, lo que os voy a mostrar ahora son imágenes de, bueno, estas son algunas de las dosis de siembra que hemos usado en el experimento, en el ensayo que ahora os muestro. Y este es un suelo, los que estamos familiarizados con los análisis de suelo, por debajo de un 8% de fósforo disponible, estaremos todos de acuerdo que ya es un suelo con problemas. Este suelo tiene un 2 ppm de fósforo disponible. Entonces, el problema aquí era cómo reactivo esto. Este suelo, además, con tan poca... El problema de esta explotación es que cuando tienes un suelo tan degradado, las pérdidas por escorrentía son muy grandes, porque el suelo prácticamente es una losa. Son suelos, además, en este caso particular, que el laboreo es una opción muy cara, porque son suelos que la eficiencia del laboreo es muy pequeña, porque vas muy lento, porque tiene mucha piedra y además tienes que ir reparando aperos cada poco. Entonces aquí, fijaros, estos olivos tienen 15 años. Sí, reíros, son de riego. Entonces, claro, aquí el problema es decir, tenemos un problema de suelo muy grave. Pues voy a invertir unos años en mejorar mi suelo. En este caso usamos guisante porque es una leguminosa. O cebada o centeno. Esto está en Sierra Morena, más allá de Belmez. En nuestro caso en particular, este es un ejemplo, hemos tenido mucho problema con la colza. Las colzas y las brasicas son especies muy interesantes cuando hay problemas de compactación porque tienen una raíz pivotante que te ayuda a ir mejorando la porosidad van penetrando y van creando porosidad en profundidad. Sin embargo, son especies por su tamaño de semilla en las que tenemos que ser mucho más cuidadosos en la siembra. Y salvo que no estemos seguros, en este caso lo hicimos con la tecnología de la finca, que básicamente era una abonadora a voleo, con especies que no sean rústicas, con tamaño de semilla muy pequeño, os podéis encontrar con un fracaso como el nuestro. Segundo corolario, en suelos muy degradados. Esta es la misma zona, esto es bromus, solo que aquí fertilizamos el primer año y aquí estercolamos. Creo que las imágenes hablan por sí solas. Si tenemos un problema de degradación en suelo muy grave y tenemos la posibilidad de hacer un aporte de materia orgánica, un estercolado, una enmienda importante antes de incorporar la cubierta, en estas condiciones es muy interesante, porque va a crear muchísimas mejores condiciones, no solo en nutrientes, sino de mejorar la superficie de suelo en términos de almacenar la humedad, de que la semilla del año siguiente germine mucho mejor, que es lo que estamos viendo aquí. El primer año prácticamente no hubo diferencia, esta es la zona estercolada, esta es la zona fertilizada, pero el segundo año vas notando que esta cubierta se implanta mucho mejor, condiciones de suelo muy degradadas cuando estercolamos. Voy a ir acabando, pero voy a hacer un recordatorio porque se habla de mezclas. ¿Cuánto de vosotros habéis oído hablar de mezclas para mejorar la biodiversidad en olivar? ¿Alguno ha oído hablar de eso? ¿Usted?
Muy bien, pues es un tema del que se va a oír hablar cada vez más. Es un tema que viene, esto es un viñedo, viene sobre todo del mundo del viñedo y poco a poco se ha ido propagando a otras especies frutales. Y la idea aquí ya es rizar el rizo. Básicamente se trata, en este caso, que era para promover la biodiversidad, tener una mezcla de especies que tengan más flores durante más periodo en primavera. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Es un tema nuevo en el que normalmente nos vamos a encontrar con diferentes mezclas de especies en el mercado, sobre todo muchas que vienen del mundo del viñedo. Habrá entre 6 y 20 especies. Esto es un escalón en precio superior al que podáis encontraros en el braquipodio, en estas otras especies desarrolladas. Y de nuevo, hablamos ya primero de dosis de siembra más bajitas. Tiene un motivo, algunos que veis el catálogo de precios de estos, veis que estas mezclas son normalmente más caras. Cuando ya uno hace una inversión en este tipo de vegetación, de cubierta, fertiliza, el coste de la semilla va a ser mucho mayor que el que sea fertilizar. Pero aquí la estrategia, aunque cubre el tema de erosión, la estrategia es aumentar el periodo de flores todo lo posible en primavera y tratar de retrasar la siega todo lo posible. Mi opinión personal es que si nos cuesta todavía cuadrar el ciclo con las gramíneas, con esta mezcla es un poquito más difícil. Entonces yo creo que conviene saber muy bien qué especies estamos sembrando, de estas mezclas que nos están vendiendo, qué especies nos interesan, porque es posible que tengamos algunas muy parecidas en nuestra finca, y sobre todo ser conscientes en lo que nos metemos, porque es posible que tengamos especies de las que estemos sembrando que para que se queden en nuestra parcela requieren una fecha de siega más tardía. Entonces conviene reflexionar un poquito más. Es un tema nuevo, muy interesante, pero yo creo que hay que tomarlo con cierta precaución. Hay varios grupos, y cuando digo varios grupos ya no solo aquí. Este es un tema que está en el corazón de la política agraria y del greening, ¿no? De las mezclas para biodiversidad. Los centroeuropeos están muy en esto, pero los centroeuropeos tienen las mismas dudas que nosotros. Que es decir, bueno, ¿qué mezclas son? Algunos grupos lo que están tratando de hacer aquí, y esto es un ejemplo de la contribución que intentamos hacer nosotros, es estudiar especies autóctonas de manera que podamos tener mezclas con especies autóctonas. Y esto ya es una opinión muy personal, mezclas más simples. Yo no he sido capaz, y nosotros, después de 10 años, de entender cómo funciona una mezcla con 20 especies. Entonces, nuestra apuesta es por tratar de ir a mezclas un poquito más simples que entendamos con nuestras limitadas capacidades en qué es lo que estamos haciendo. Entonces, este es un ejemplo de una de ellas, que lo que hemos buscado, el bromus. Este es el Medicago truncatula, que es un medicago muy bajito, de nuevo, porte bajo, que florece muy pronto. Y este es el Anthemia arvensis, que en muchos sitios lo llaman una manzanilla bastarda, que es muy peculiar porque florece muy pronto. Es una especie que en enero o febrero veréis la florecita. Entonces, pues bueno, hay grupos que van bastante por delante de nosotros, pero la línea en investigación es tratar de ir a mezclas que entendamos mejor con especies mejor adaptadas. Aquí os pongo, bueno, de nuevo, veis que estamos hablando de 10-15 kilos por hectárea, y una peculiaridad de estas mezclas es que a la hora de sembrarlas tenemos que darle dos pensadas. Porque, claro, si usas una sembradora, ¿qué profundidad usas cuando tienes especies que tienen medio milímetro y una semilla que tiene varios centímetros? Entonces, otro de los motivos por los que se puede avanzar mucho siendo buen agricultor, que es lo que creo que sois todos, y pensando un poquito dónde nos metemos cuando usamos mezclas. Por supuesto, fertilizar, la inversión aquí está en la semilla. Y estos son algunos ejemplitos de cómo van. Esto es un olivar que se transita mucho en otoño-invierno. Este es un viñedo no muy lejos de Arenas de Pedro, por allí, ahí veis el Anthemia, y por aquí es un poco por dónde va. Y espero no haberos aburrido demasiado, y os voy a acabar un poquito, si me permitís, con un resumen. Lo primero, yo personalmente estoy cansado de que solo se hable negativamente.
Si echamos la vista atrás y pensamos hace 20, 25 años, lo que sí se ha producido un cambio cultural con el tema de las cubiertas vegetales. Lo que estamos hablando hoy, lo que estáis haciendo muchos de vosotros en vuestra explotación o pensáis hacerlo, en un salto en 2 décadas y media, esto es un cambio relevante. Lo que no podemos olvidarnos es que el beneficio que podamos esperar de nuestra cubierta depende de que de verdad tengamos una cubierta. Es una pelea. Si logramos implantar una buena cubierta, tanto en superficie como en dejarla suficiente tiempo, tendremos el efecto en términos de erosión y en términos de mejorar la infiltración que hemos comentado. Si no podemos, tenemos problemas, no hemos sido capaces de transmitir una información clara y lo que tenemos es una bandita en el centro de la calle en primavera, olvidaros de lo que os he dicho en términos de beneficio. El olivar, además, muchos olivares, y esto va, muchas de las fincas en las que el olivar es un cultivo que tiene mucho tránsito en la recolección. No es lo mismo tener la recolección a primeros de noviembre, que todavía quedan días con temperatura y aprovechas parte de la precipitación de principios del otoño para implantar tu cubierta, que por cualquier motivo tengamos la recolección en el mes de diciembre. Bien porque plante, o bien porque siembre, o bien porque tengas una cubierta natural, un olivar que tengamos mucho tránsito en diciembre, en realidad lo que vamos a tener es una cubierta vegetal que va a poder empezar a crecer y cubrir el suelo a partir de que volvamos a tener una subida de temperatura en nuestras condiciones a finales de enero. Esa cuestión, ese otro de los motivos, combinar el tránsito en olivar con las necesidades de intentar que la cubierta se implante lo antes en otoño, y otro de los motivos porque en algunos de los ejemplos que os he mostrado se sembraba una calle sí, otra no. En el caso del primer agricultor, obviamente, él intentó hacer mucho del tráfico pesado, cuando vas con el remolque hasta la bola, a la zona donde transita, en las calles no sembradas. En el ejemplo que he mostrado del olivar sobre la mina, ellos tienen muy claro que necesitan calles compactadas para poder transitar, de manera que solo van a tener una calle sí y otra no. Pero acoplar el tráfico, sobre todo en olivar, almendro es muy distinto. Almendro tenemos la recolección y mucho el tráfico pesado en otra época. Pero en olivar, si en ocasiones nos olvidamos que queremos implantar una cubierta y 4 semanas después estamos pasando con los remolques y los vibradores, a lo mejor hay que darle un par de pensadas. Nuestra fecha de recolección es prioritaria, pero a lo mejor tratar de evitar mucho machaqueo en las calles que sembremos ese año. El tercer motivo es que este círculo virtuoso de que yo mato la cubierta en su fecha y se autosiembra, seguimos teniendo dificultades para cuadrar las fechas. Obviamente, no es lo mismo que hay zonas en Andalucía que te llueven 400 milímetros y otras que te llueven 650. Suelos de 1,5 metros y suelos de 60. Pero esta dificultad, donde te llueva menos, tengas menos suelo, es más complicado aún. Pero por eso hay que tratar de combinar las estrategias de siega con dejar una banda o algo, porque seguimos teniendo esa cuestión de controlar la fecha de siega antes de que hayamos producido muchísimas semillas con cualquier especie. Y realmente, bueno, yo lo que he tratado de explicaros aquí esta tarde, y creo que es lo que justifica parte de nuestro trabajo, es seguir trabajando en ajustar el sistema a las condiciones de nuestro olivar. Hay ejemplos, realmente yo me fiaría más de los ejemplos que salen de fincas, porque en ocasiones el salto de la investigación a la realidad del día a día de la explotación, hay cosas que se nos escapan, pero hay muchos ejemplos de olivares manejados con cubierta en distintas circunstancias, en Andalucía, en otras zonas de España que son similares a las nuestras, de las que se puede aprender y mucho, y he tratado de transmitiros algo esta tarde. Y entre las cuestiones en las que seguimos trabajando, tener mejores variedades mejores adaptadas a un coste razonable, entender las mezclas. No quiero que nadie me malinterprete, pero cuando alguien os vende una mezcla de 20 o de 50 o de 30, preguntad qué porcentaje hay de cada una, porque posiblemente estemos pagando un precio muy alto cuando en realidad nos interesa solo unas pocas de las especies. Yo creo que es un buen ejercicio económico y también un buen ejercicio para entender lo que pasa. Necesitamos reducir la incertidumbre en términos de balance de agua. Lo que yo he presentado son estimaciones con modelos,
pero realmente a mí me cuesta mucho trabajo, sin conocer bien una explotación y sin que se lleve unos años, dar una recomendación específica para una explotación, pues soy consciente de la incertidumbre. Trabajando en cuál es el impacto real. En erosión lo tenemos relativamente claro, pero en términos de biodiversidad, en términos de otros beneficios ecosistémicos como filtrar de agroquímicos el agua que pasa a través de nuestros olivares, en términos de reducción de herbicidas y eso, pues tenemos que seguir trabajando. Y sobre todo es aumentar el impacto beneficioso asumiendo que vamos a tener una superficie máxima de cubierta que podamos tener. Y esto posiblemente emerja también con las mezclas. Es muy posible que nuestras mezclas acaben estando en el perímetro de nuestra explotación, porque seamos conscientes que tengamos que tener las mezclas más tarde en primavera. Entonces, tratar de cuadrar cuánta cubierta podamos tener en los sitios donde tengamos el mayor impacto con respecto a la capacidad de repartir nuestra agua para producir y otros servicios ecosistémicos, yo creo que por ahí van a ir parte de los tiros en lo que os podamos contar en los próximos años. Esto olvidaros, es para quien vea la diapositiva, simplemente que hay un montón de información, excepto que hay que vender un poco el libro. Pues todo esto está disponible de manera gratuita, entonces, bueno, si alguno tiene curiosidad, pues ahí está. Y bueno, daros las gracias de nuevo por invitarme y por vuestra paciencia. Ahí está mi correo, esa es la página web de mi instituto y bueno, en realidad trabajamos para tratar de ayudar a tener un impacto, así que cualquier cuestión que tengáis en cualquier momento, pues como la paguéis con vuestros impuestos, esa es vuestra casa. Muchas gracias.